Saludos a todos. Desde México les habla nuevamente el ingeniero Ramón Ortiz Barrera. Ahora para hablarles sobre el Consejo Extraterrestre de los Nueve y su símbolo codificado en la cultura azteca. Después del breve recorrido que realizamos a través de la maravillosa y enigmática cultura maya, ahora realizaremos el análisis de otra gran civilización prehispánica, un pueblo que se desarrolló en la parte central de lo que hoy es la República Mexicana. Por supuesto que nos estamos refiriendo a la cultura azteca, una cultura cuya capital, la Gran Tenochtitlán, fue el centro político y social de lo que llegó a ser un gran imperio, el Imperio Azteca. Una grandiosa civilización que floreció y desapareció en un lapso de alrededor de 200 años. Un pueblo que fue famoso, entre otras cosas, por la mística fundación de su capital en medio del lago de Texcoco, por sus grandes obras de ingeniería destinadas a edificarla y a protegerla de las inundaciones, por sus míticos emperadores y caudillos como Cuauhtémoc, entre otros, por su maravilloso y sorprendente calendario azteca, por sus diversos y enigmáticos dioses, entre los que sobresale el culto a Quetzalcóatl. Y también hablaremos brevemente de otros pueblos muy relacionados con los aztecas, como los nahuas, los toltecas y los teotihuacanos, entre otros. Para ubicarnos en el tiempo en que vivieron los aztecas, hablaremos de la última de las eras comprendidas en su cosmogonía, que era de 5, según la mayoría de sus historiadores. Al respecto, Adela Fernández en su libro Dioses prehispánicos de México señala: el quinto sol. Destruido el sol Nahuiatl, 4 agua, los dioses se reúnen en Teotihuacán, y en la junta, inquietos se cuestionan sobre quién ha de ser el nuevo sol. Habrá que sacrificarse, que arrojarse a la hoguera, dicen, solo así habrá sol. Se ofrecen a Nahuatzin, quien humilde ofrece cañas verdes atadas de 3 en 3 hasta formar 9 hatos, bolas de heno, espinas de maguey teñidas con su sangre. Y continuando con esta narrativa se agrega: dice el poema náhuatl, el quinto sol, 4 movimientos su signo, se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. En él habrá movimiento de tierra, habrá hambre y con esto pereceremos. En cuanto a la concepción que tenían los antiguos aztecas respecto al universo, en la misma obra de Adela Fernández se dice: en la cosmovisión se refleja el desarrollo intelectual de los pueblos que conciben cada vez con mayor precisión la estructura del universo. En varias culturas, la visión es tripartita: cielo, tierra e inframundo, superpuestos verticalmente. Con el tiempo, cada uno de estos planos se divide en 9 secciones en el cielo, 1 en la tierra y 9 en el inframundo. Y refiriéndose a la estructura del inframundo, Adela Fernández precisa: los inframundos consisten en 9 estratos, por donde los muertos realizan el viaje póstumo. Entrando al umbral del 9º estrato, es necesario vencer el último obstáculo, el tramo llamado Chiconahuapan, o extensión de 9 aguas. Y finalmente, también hablando del inframundo, Manfred Lurker en su libro El mensaje de los símbolos agrega: entre los aztecas se creía que el acompañante del sol, Xolotl, con cabeza de perro, era también el que conducía a los difuntos hasta el mundo inferior, haciéndoles cruzar las 9 corrientes. Así como los mayas creían en un poderoso conjunto divino, integrado por 9 dioses, los aztecas también compartían esa creencia, igual que los toltecas. Al respecto, Graham Hancock en su libro Las huellas de los dioses señala: asimismo, en Centroamérica, tanto los aztecas como los mayas creían en un poderoso sistema de 9 divinidades. A su vez, también hablando de estas divinidades, Adela Fernández en su obra Dioses prehispánicos de México comenta: los Yoalteutin, o señores de la noche. En el manejo del Tonalámatl,
se introduce el número sagrado 9 para ciertos signos que reciben el nombre de 9 acompañados de la noche, y que son Xutetl, dios del fuego; Tepatl, pedernal; Xochitl, flor; Centeotl, mazorca de maíz seco; Miquistl, muerte; Atl, agua representada por Chalchuticue; Tlazolteotl, devorador de inmundicias; Tepeyolotli, corazón del monte; y Quiahuitl, lluvia, representada por Tlaloc. Así como en otras culturas, entre los aztecas, los cuerpos celestes también contaban con sus divinidades protectoras. Al respecto, Rafael F. Barreiro, en su libro Diccionario de la Mitología Mundial, señala: Mestli, diosa de la luna, que habitaba en los 9 cielos. Así como en el cielo, también en el infierno había diferentes deidades encargadas del destino de las almas que llegaban a esas tenebrosas regiones. En relación a esto, en la misma obra se dice: Mictlantecutli, dios de los infiernos, que juntamente con su esposa Mictlancíhuatl regían el mundo subterráneo, ejercían su soberanía sobre los 9 ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. En cuanto a esta diosa, esposa de Tezcatlipoca, Rafael F. Barreiro, en su libro Diccionario de la Mitología Mundial, señala: Xochiquetzal, diosa del amor honesto y la fertilidad, esposa de Tezcatlipoca, quien la llevó al 9º cielo. El contacto con las flores de esta diosa era garantía de seguridad en el amor. Respecto a este gran dios, un dios que tuvo un papel trascendental tanto para los aztecas como para los mayas, del libro de Frank Díaz, El Evangelio de Quetzalcóatl, extraeremos algunos fragmentos de carácter histórico y otros de carácter esotérico. Que a la edad de 9 años Quetzalcóatl localizó y sepultó los restos de su padre. Que a los 27 años de edad Quetzalcóatl recibió en Tulancingo la investidura a su divino nacimiento. Que el año 9 Calli, 981 después de Cristo, el pueblo tolteca se volvió negligente y pecador. Que al llegar a tierras mayas, Quetzalcóatl encabezaba un grupo integrado por 9 personas. Cuando dice Quetzalcóatl que aprende a conversar en el sitial de la trina dualidad, el lugar de las 9 escalas o dimensiones, con aquel que es sustancia del cielo. Cuando dice que hablaba con aquel que mora sobre los 9 cielos, el de las 9 regiones. Cuando dice: ven, sueño encantado, entre mi hermana a las 9 regiones, ve, llévala al centro de la tierra, a los 9 profundos. Cuando le dice a Timán el aprendiz esta enigmática respuesta: cuando el 9 se junte con el 13. La frase en que dice: pues soy yo, el sacerdote Quetzalcóatl, el que bajó al inframundo y ascendió de nuevo desde las 9 profundidades. Cuando les dice a los pajes: a los 9 mundos que están sobre nosotros, a los 9 escalones he ido a descansar, aplastada quedó la serpiente. En cuanto al inicio de lo que llegaría a ser el gran imperio azteca, Adela Fernández, en su libro Dioses Prehispánicos de México, señala: es posible que Huitzilopochtli sea el mismo Mestli o bien el héroe cultural deificado años después de su muerte. Al parecer, el nombre cambia cuando la voluntad divina ordena que las 8 tribus que se dieron los aztecas en su peregrinación deban separarse y seguir su propio curso. Consolidada ya la deidad Huitzilopochtli como la principal deidad, se inicia el gran culto de quienes se han de convertir en los forjadores de un gran imperio, el imperio azteca. Un imperio iniciado con la peregrinación de 9 tribus. Y en cuanto a la fundación de la gran capital de este gran imperio, Rodolfo Benavides, en su libro Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide, refiere: Tenoch fue caudillo de los propios mexicas y fundador de Tenochtitlán, quien vivió del 1269 al 1363 después de Cristo. Este último, Tenoch, fue deificado por su pueblo y así convertido en hijo de dioses. Y como todo principio tiene su fin, así llegó el final del gran imperio azteca,
Al respecto, Erich von Däniken en su libro El día que llegaron los dioses señala: la orgullosa Tenochtitlán fue rendida definitivamente en 1521. Templos, pirámides, casas, edificios de los dioses, estelas y bibliotecas se hundieron en los derrubios y en las cenizas. Sobre aquellas ruinas se edificó la Ciudad de México. Unos de los asombrosos conocimientos astronómicos de los aztecas nos lo demuestran sus diferentes calendarios. Al respecto, en la enciclopedia México a través de los siglos se señala: el calendario astronómico casi había alcanzado su perfección desde la época tolteca, y puede decirse que la obtuvo con la Reforma Mexica. El ciclo de los 9 acompañados se hace a los 24 años, en que contando todos los días, incluso los intercalares, tendremos 8.766 días, en los cuales corren exactamente los 9 acompañantes 974 veces. Respecto a otro calendario, conocido como la Piedra de Tizoc, Tomás Doreste en su libro Las 18 profecías de Quetzalcóatl señala: la Piedra de Tizoc, o de los sacrificios, hallada a varios metros del calendario azteca, ofrece asombrosas relaciones matemáticas afines al calendario solar. En su parte superior aparecen 36 glifos sencillos, mostrando rostros de jefes, o mejor dicho, son 9 grupos de 4 personajes cada uno. Y finalmente, en relación al más famoso de los calendarios aztecas, el mismo Tomás Doreste comenta: el asombroso calendario azteca, el calendario solar o calendario azteca que se hallaba a medio metro de profundidad frente al Palacio Virreinal, sorprendió al instante por sus dimensiones: 3.7 metros de diámetro y 0.90 metros de espesor. Si calculamos su volumen tendremos volumen es igual a pi por r al cuadrado por altura, es decir, 3.1416 por 1.85 al cuadrado por 0.9, lo que significa que el volumen del calendario azteca simbólicamente es igual a 9, ya que toda cantidad multiplicada por 9 es igual a 9. La mayor parte de lo que hoy sabemos respecto a la cultura azteca se lo debemos a sus vestigios arqueológicos y a sus códices, documentos elaborados a base de hojas de papel derivado del maguey. Respecto a este códice, en la enciclopedia México a través de los siglos se señala: deriva su nombre de don Antonio de Mendoza, primer virrey de México. El códice se compone de 3 partes. La primera parte se compone de 18 láminas. La segunda parte es el libro de los tributos y consta de 39 láminas, y la tercera parte tiene 15 láminas. Respecto a la importancia y a las características de este códice, Tomás Doreste en su libro El enigma de Aztlán señala: más importante que los anteriores códices parece ser el llamado Tonalámatl, pintado en colores sobre papel de maguey, y está formado por 18 hojas. Es en realidad el Tonalámatl un horóscopo para uso de los sacerdotes, pero además, este códice también era un instrumento para el ordenamiento social en el tiempo y el espacio en Mesoamérica, según lo explica Rafael E. Villaseñor en este documento que aparece en la obra Estudios Mesoamericanos. Ahora bien, respecto al contenido gráfico del Tonalámatl, vale la pena hacer énfasis en una figura que representa a un ser humano dentro de lo que indudablemente es un cohete espacial al momento del despegue. Sí, un cohete, puesto que claramente aparece la estela de llamas que va dejando al elevarse al cielo, y además, la cara de este cosmonauta azteca está mirando también al cielo, y sus manos parecen estar realizando alguna actividad relativa al despegue. Y si observamos con detalle dichas manos, parecen estar usando guantes, puesto que no se ven desnudas como lo están los dedos de sus pies. Y aquí cabe preguntar: ¿pero de dónde obtuvieron los aztecas el conocimiento respecto a un hombre tripulando una nave espacial? Ahora bien, además de lo ya descrito, el símbolo de los 9 también está codificado en la figura, puesto que en la mano derecha del cosmonauta se ven 4 dedos con detalles blancos,
mientras que en la izquierda se ven 5. Asimismo, en la parte inferior del cohete aparece una banda café con 4 motivos de color negro, una banda blanca dividida en 6 segmentos y también 8 lengüetas de fuego, es decir, 4 más 6 más 8 es igual a 18, simbolizado el 9. Bien, terminando con la cultura azteca y tomando en cuenta que los diferentes pueblos que se asentaron en la parte central de lo que es la República Mexicana están muy relacionados entre sí por sus raíces comunes con la cultura náhuatl y por el culto a Quetzalcóatl, después de hablar de los aztecas abordaremos brevemente algunos aspectos de estas otras culturas. Esta cultura que se estableció en lo que hoy es el estado de Veracruz, mundialmente conocida por 2 cosas, la pirámide del Tajín y el ritual cósmico de los voladores de Papantla. En relación a la pirámide, Tomás Doreste, en su libro Las insólitas profecías de Quetzalcóatl, señala: resulta interesante esta pirámide de Tajín, porque es fácil encontrar en ella influencias olmecas, toltecas, huastecas, mayas y teotihuacanas, y una extraña semejanza con las pagodas de Birmania, Tailandia y Camboya. El edificio tiene una base de 36 metros de lado. Su escalinata no está orientada al oeste sino al oriente, hacia el mar. Tiene 3 hileras de 6 nichos y está decorado con grecas por ambos lados. El número de nichos de la escalinata es de 18, cifra que corresponde al número de meses del calendario solar entre los antiguos mexicanos. En cuanto al ritual cósmico de los voladores de Papantla, haremos un cuadro con los datos numéricos que cita Erich von Däniken en su libro El día que llegaron los dioses. Si tomamos los elementos dinámicos del ritual, tenemos elementos dinámicos del ritual y número de elementos. El sacerdote flautista, 1. Los voladores que se lanzan al vacío, 4. Las vueltas que dan para llegar al suelo, 13. El total de elementos dinámicos, 18. Así que el principal símbolo codificado en el ritual es el número 9. Los nahuas o nahuas. Cuando los españoles llegaron al Valle de Anáhuac, encontraron que los nativos celebraban varios rituales de origen nahua, como los rituales funerarios, respecto a los cuales, en la obra México a través de los siglos, se señala: cuando moría el marido o la mujer, cogían al viudo o a la viuda, cubriéndole el rostro con una manta. Luego que celebraban los funerales del difunto, lo llevaban al río y allí lo zambullían 3 veces con el rostro hacia el oriente, repitiendo 3 días la ceremonia. Esta cultura que se asentó en lo que hoy es el estado de Puebla es famosa por su enorme pirámide. Al respecto, Graham Hancock en su libro Las huellas de los dioses comenta: la Torre de Babel mexicana. Tlaxultepetl, la montaña creada por el hombre que habíamos venido a ver, dice Graham Hancock, y antiguamente consagrada al culto de Quetzalcóatl, se cuenta entre los proyectos más descomunales y ambiciosos que fueron acometidos por el mundo antiguo. Con un área de 18 hectáreas y una altura de 65 metros, es 4 veces más grande que la Gran Pirámide de Egipto. Respecto al centro ceremonial dedicado a Quetzalcóatl en Xochicalco, cerca de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Erich von Däniken en su libro El día que llegaron los dioses señala: la peculiar Xochicalco. Hasta ahora se ha logrado excavar solo la menor parte del complejo. Predominan hoy la pirámide principal de la Malinche y el palacio, así como el juego de pelota de 69 por 9 metros. La Malinche está en una superficie plana, casi cuadrada, de 18.60 por 21 metros y está orientada hacia los 4 puntos cardinales. La particular atracción de Xochicalco se encuentra, empero, bajo tierra. Se trata de túneles perforados en la roca.
Las paredes del Tiro forman un hexágono y son casi verticales. Al mediodía del 21 de junio, sexto mes, el sol cae a plomo sobre el Tiro, comenzando entonces un espectáculo de gran encanto. Lentamente va subiendo el sol y la luz penetra por el Tiro hasta la cámara, iluminándola completamente. Exactamente a las 2:30 tiene lugar el hecho. Resumiendo los hechos, tenemos la superficie del juego de pelotas simbolizada por el 9, la superficie de la Malinche está simbolizada por el 9. La luz ilumina la cámara cada 21 de junio, es decir, simbolizado por el 9. Respecto a los toltecas, cuyo centro ceremonial se encontraba en Tula, en el actual estado de Hidalgo, fue un centro cultural y espiritual cuya importancia radica en que fue allí donde se inició el sacerdocio de Quetzalcóatl. Al respecto, en el tomo 2 de la Enciclopedia México a través de los siglos se dice: este sacerdocio de Quetzalcóatl inventó el año Tonalamatl, ritual de 260 días que expresaba el curso de la estrella Quetzalcóatl, e introdujeron entonces su número sagrado 9 para ciertos signos que llamaron los 9 señores acompañados de la noche, cuyos nombres son los mismos ya señalados entre los aztecas. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, cuyos vestigios junto con las ruinas de los distintos centros ceremoniales mayas son algunos de los lugares más visitados y estudiados del continente americano. En relación a la exacta ubicación de los restos arqueológicos de Teotihuacán, Tomás Doreste en su libro Las insólitas profecías de Quetzalcóatl señala Teotihuacán y su enorme influencia. Antes de llegar este capítulo a su fin, se darán algunos detalles más sobre los edificios de Teotihuacán. Uno de los puntos es saber si el hecho de que la inclinación de las caras de los edificios sea de 45 grados en todos los casos posee alguna importancia. En cuanto a la exacta ubicación de Teotihuacán, se encuentra a los 19 grados 41 minutos 30 segundos de latitud norte. En relación a la orientación de los monumentos teotihuacanos, Graham Hancock en su libro Las huellas de los dioses señala la ciudadela, el templo y el mapa del cielo. En el contexto de un yacimiento tan geométrico, cabía esperar una orientación exacta norte-sur, oeste-oeste. Por tanto, resulta sorprendente que los arquitectos que proyectaron Teotihuacán eligieran deliberadamente inclinar la calle de los Muertos 15 grados 30 minutos noroeste. Y continuando con la misma obra, Graham Hancock agrega: fueron los españoles quienes le impusieron el nombre de ciudadela, puesto que el patio central del complejo de casi 15 hectáreas estaba rodeado de unos inmensos y sólidos terraplenes de más de 7 metros de altura y 450 metros de longitud por cada lado. Continuando con Graham Hancock, en la misma obra se señala: el templo de Quetzalcóatl era considerado por los expertos uno de los monumentos arquitectónicos mejor conservados de Centroamérica. Ello se debía a que la estructura original prehistórica había quedado parcialmente enterrada debajo de otro monumento de aparición posterior. Las excavaciones de este montículo habían revelado la elegante pirámide formada por 6 plataformas. Su base ocupaba un área de 7.380 metros cuadrados. Respecto a este monumento, Tomás Doreste en su libro Las insólitas profecías de Quetzalcóatl señala: las medidas de la pirámide de la luna son: la altura hasta la plataforma superior es de 45.72 metros. Respecto a esta pirámide, Graham Hancock en su libro Las huellas de los dioses señala: un efecto más intrigante, aunque no menos deliberado,
Se observan los equinoccios el 20 de marzo, mes tercero, y el 22 de septiembre, mes noveno. En estas fechas, el paso de los rayos del sol de sur a norte se producía al mediodía, en la progresiva obliteración de una sombra perfectamente recta que se extendía a lo largo de uno de los niveles inferiores de la fachada occidental. El progreso, desde la total sombra hasta la más intensa iluminación, duraba exactamente 66.6 segundos. En cuanto al perímetro de la pirámide, Graham Hancock precisa: el monumento mexicano, la pirámide del Sol, posee una inclinación más suave, debido a que el perímetro de la base, de 879.84 metros, no es mucho más pequeño que el de su homólogo egipcio, la Gran Pirámide. Y respecto a la altura y a la superficie de la pirámide, en el libro de la revista Selecciones, Los Últimos Enigmas, se señala: a partir de una base casi cuadrada, 222 por 225 metros, los 4 cuerpos de la pirámide del Sol, revestidos de piedra tallada con aristas precisas, alcanzan una altura de 66 metros en una progresión oblicua de 45 grados. En cuanto a este túnel hallado bajo la pirámide del Sol, en el libro de Tomás Doreste, Las insólitas profecías de Quetzalcóatl, se dice: sobre el descubrimiento realizado en la pirámide del Sol en el otoño de 1971, aparecieron varios peldaños de una escalera que se hundía a 6 metros y venía a terminar frente a una galería subterránea. El pasaje subterráneo era largo, de 153 metros, y conducía a una especie de plazuela con forma de trébol. Y transcurridos 45 años de haber sido descubierto este túnel, el 24 de abril, mes cuarto, del 2015, el arqueólogo mexicano Sergio Gómez hizo el asombroso descubrimiento de mercurio líquido en su interior, es decir, el número 9 codificado en la fecha del descubrimiento del mercurio. Con todo esto, creo que ahora sí entendemos por qué a Teotihuacán se le dice la ciudad de los dioses. Sí, la ciudad de los 9 dioses. Hemos concluido con el análisis de la cultura azteca y de sus pueblos hermanos, nahuas, toltecas, teotihuacanos, etc. Y hemos constatado que en su antigüedad, sus dioses, sus rituales y sus monumentos se haya codificado el número 9, el símbolo del Consejo de los 9. Gracias, muchas gracias. Y los invito a mi siguiente presentación, donde hablaremos del Consejo Extraterrestre de los 9 y su símbolo codificado en otra interesante cultura.